Buen día. En el día de hoy vamos a abordar un problema del curso de Física 1 en el tema fricción. El problema es el siguiente. Nos piden calcular el mínimo peso que debe tener el bloque A para mantener el equilibrio del sistema. El sistema es el que vemos en la figura a la derecha, que consiste en tres bloques A, B, C, en la configuración que se muestra. Y nos dicen que el peso del bloque B es de 300 newtons. También nos indican que el valor de la constante de fricción de rozamiento es 0.8. Bueno, para abordar ese problema, primero realizamos los diagramas de cuerpo libre. Para el cuerpo A, sabemos que tenemos en el eje Y la normal, que es la fuerza de contacto con la superficie, y el peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad. Por otro lado, en el eje Y tenemos la tensión con la cuerda y la fuerza de fricción. Para el bloque B tenemos únicamente fuerzas en el eje Y. Tenemos una tensión hacia arriba que la denominamos tensión 1 y hacia abajo tenemos el peso. Para el bloque C tenemos igualmente una tensión 2 hacia arriba y un peso hacia abajo. Adicionalmente, vamos a realizar el diagrama de fuerzas para este punto P, que es el punto de unión de las tres cuerdas. Entonces, en este punto tenemos una tensión hacia la izquierda, que es la del bloque A, la tensión 1 hacia abajo, que es la del bloque B, y la tensión 2 diagonal, a un ángulo de 37 grados, que es la del bloque C. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso nos piden un sistema en equilibrio, nos piden el peso de A para que el sistema se mantenga en equilibrio, es decir, la aceleración sea cero. Entonces, para todas las ecuaciones están en equilibrio, para todos los cuerpos están en equilibrio, por lo tanto todas las aceleraciones son cero. Entonces, tenemos aquí las ecuaciones de cada uno de los cuerpos y el punto P. Para el cuerpo A, tenemos que la normal debería ser igual al peso. Tenemos también que la tensión tiene que ser igual a la fricción. Y adicionalmente, sabemos que la fricción está dada por esta expresión, la constante de rozamiento por la normal. Dado que estamos hablando de fricción estática, eh, este término de constante de rozamiento por la normal debe ser igual a la fricción. Para el cuerpo B tenemos que la tensión 1 debe ser igual al peso. Igualmente para el bloque C, que la tensión 2 debe ser igual al peso. Y para el punto P tenemos que en Y la tensión 1 tiene que ser igual al seno a la tensión 2 por el seno del ángulo, que es 37, como lo tenemos aquí escrito. Y para en el eje X tenemos que la tensión debe ser igual a la tensión 2 por el coseno del ángulo, que es 37, como tenemos escrito acá. Tengamos en cuenta que lo que nos piden hallar es este peso del bloque A, es decir, la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, veamos qué ecuaciones no son útiles. Revisando todas las ecuaciones, notamos que el único valor que no podemos determinar, la única ecuación que tenemos en la que tenemos dos valores que no conocemos, es esta ecuación del cuerpo C.
dado que aunque la tensión 2 es algo que creamos nosotros como una variable para resolver el problema, el peso del bloque C no lo conocemos, por lo tanto esta ecuación no nos sirve y la descartamos. El resto de ecuaciones tienen términos de cosas que conocemos o en su defecto nos piden hallar, por lo tanto las conservamos. Ahora empezamos a despejar. Entonces, en primer lugar, centrémonos en estas ecuaciones que están subrayadas en morado. Vemos aquí que la fricción es igual a la tensión, pero a su vez la fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Por lo tanto, podemos reemplazar la fricción en la segunda ecuación, con lo que obtenemos que la tensión es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Ahora, tenemos también que la normal es igual al peso de A. Por lo tanto, podemos reemplazar esta normal en la ecuación que hallamos en morado, es la misma que tenemos acá, con lo cual obtenemos que la tensión es igual al coeficiente por el peso. Entonces el problema nos dice que este coeficiente es de 0.8, entonces nos queda que la tensión es igual a 0.8 veces el peso de A. Ahora tenemos que encontrar una expresión para esta tensión. Para esto, entonces utilizamos las otras ecuaciones que teníamos en amarillo. Entonces las vamos a escribir aquí. Primero, centrémonos ahora en el color azul. Tenemos que la tensión 1 es igual al peso de B. Tenemos también que la tensión 1 es igual a la tensión 2 por el seno del ángulo 37. Aquí igualmente notamos que podemos reemplazar esta tensión 1 en la segunda ecuación, con lo cual obtenemos que la tensión 2 por el seno de 37 es igual al peso de B. En el enunciado nos dicen también que el peso de B son 300 newtons, con lo cual podemos despejar la tensión 2. Y tenemos que la tensión 2 son 300 newtons sobre el seno de 37. Ahora, con esta ecuación y la que está en verde, en estas dos ecuaciones en verde, tenemos que la tensión es igual a la tensión 2 por el coseno de 37, pero ya habíamos hallado la tensión 2 en términos de cosas que conocemos. Por lo tanto, en esta tercera ecuación reemplazamos la tensión 2, con lo que obtenemos que la tensión son 300 newtons sobre el seno de 37 por el coseno de 37, lo cual estos dos términos equivalen a la cotangente de 37. Tenemos finalmente que la tensión son 300 newtons por la cotangente de 37. Tenemos ya dos expresiones que nos representan la tensión. Finalmente, estas dos expresiones las podemos igualar, con lo que obtenemos esta ecuación de acá, que nos dice que 0.8 veces el peso de A es igual a 300 newtons por la cotangente de 37. Lo que nos piden es hallar el peso de A, por lo que despejamos este término. Y tenemos finalmente que el peso de A, para que el sistema se mantenga en equilibrio, es 300 sobre 0.8 por la cotangente de 37 newtons, lo cual ya realizando este cálculo nos da 500 newtons. Finalmente encontramos que el peso de A debe ser 500 newtons.